Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Ruth. El libro de Ruth Ruth se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Ahí usted encuentra el libro de Ruth. Y vamos a leer unos cortos versículos. Quiero invitarlos a colocarse de pie. Y bueno, hoy es un día especial, no solamente, vamos a decirle un día doblemente especial, no solamente por el hecho de ser domingo, el día del Señor, el primer día de la semana, sino también por el hecho de que hoy celebramos el Día de las Madres, ¿sí? El Día de las Madres. Y casi todos los años me pasa lo mismo. Entre semana estoy pensando y meditando que voy a predicar, y ahí a través de el estudio el Señor me guía. Y bueno, de hace varias semanas estoy estudiando un tema que en su momento les compartiré a través de un mensaje, pero casi todos los años se me olvida que el domingo, segundo domingo de mayo, es el Día de las Madres, y casi siempre el día sábado, el día viernes, oye, ¿verdad que el Día de las Madres? ¿Qué voy a enseñarle a las madres? ¿Qué voy a predicar a las madres? Y comienza mi disyuntiva. Entonces casi todos los años el día sábado cambio el mensaje, porque el Día de las Madres, y trato de traer un mensaje para las madres. Y entonces comienza mi segunda disyuntiva. No solamente tengo madres en la iglesia, hay hermanos, hay jóvenes, y no es fácil pues desarrollar un mensaje que pueda enseñarnos a todos, pero que también esté dirigida de manera especial a las madres. Y créalo o no, me es más fácil traer un mensaje dirigido a los varones, aunque para enseñanza para todos, pero no sé por qué me es más difícil traer para las madres. No sé. Pero bueno, confío en el Señor que cada madre presente sea edificada en esa mañana a través del mensaje del día de hoy. Y bueno, que sea el Señor quien nos hable el día de hoy. Están allí en Ruth capítulo 1. Quiero que me acompañen a leer desde el verso 18 en adelante. Ruth capítulo 1, verso 18 en adelante. Voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice la Biblia allí el verso 18, Ruth capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Pobrecita Noemí. Qué triste situación la de Noemí. Pero no entiendo por qué le estaba echando la culpa a Dios. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
Señor, por favor, bendice tu palabra en nuestras vidas. Tú sabes, Señor, lo indigno que soy de estar aquí, pero a la vez me siento muy privilegiado de poder estar frente a esta congregación para compartir tu palabra, Señor. Mi mayor deseo es que tu nombre sea glorificado y que mis hermanos, todos nosotros juntamente seamos edificados a través de tu palabra. Pero Señor, yo solo soy el instrumento, soy tu siervo, que también necesito ser ministrado por tu Santo Espíritu. Mas te ruego, Señor, que me permitas estar detrás de tu cruz y dejar que tu Espíritu Santo haga la obra en todos nosotros. Te suplico que por favor me uses con poder de lo alto para expresar tu palabra. Dame sabiduría, entendimiento, dame fluidez de palabras, de pensamientos, para poder transmitir el mensaje de una manera clara y sencilla, Señor. Pero también te ruego, mi Dios, que tu Santo Espíritu sea dando entendimiento o abriendo nuestro entendimiento para comprender los principios que en esta mañana a través del mensaje quiero impartir con tu ayuda, Señor. Dejo todo esto en tus manos y que toda la gloria y la honra sea tuya, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Una mujer llena de gracia. Una mujer llena de gracia. Pero pareciera que Noemí no había reconocido eso en su vida. El libro de Ruth es un libro es una historia de redención. Y es preciosa esta historia, muy bonita. En este libro se resaltan algunas características importantes para la vida de los hombres, no solamente las mujeres, sino también de los hombres, de todo ser humano. Pero esas características, o algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas, son enseñadas a través de estas dos mujeres que resaltan en esta historia, Ruth y Noemí. Y el día de hoy, mi querido hermano, quiero compartir esas características o algunas de estas características a través de la relación de convivencia de estas dos mujeres. Estas dos mujeres que regresan al lugar de bendición. Noemí va con una expectativa diferente a la expectativa de Ruth. Noemí sabía acerca de Belén, pues ella había vivido allí con su marido, sus hijos, habían trabajado allí en Belén, tenían propiedades en Belén. Pero por causa de una hambruna que vino a Belén, Elimelech, marido de Noemí, decidió irse a los campos de Moab y trabajar allá. Bueno, ¿quién le había dicho eso a él? La Biblia no nos deja saber que Dios lo había enviado. Y déjeme decirle algo, realmente el deseo de Dios era que su pueblo, su gente, permaneciera en el lugar de bendición. Y Belén era el lugar de bendición. Pero ¿qué bendición hay cuando hay hambruna? La bendición no depende de la comida, la bendición depende de Dios. Y siempre vamos a disfrutar la bendición de Dios estando en el lugar de bendición, en el lugar que Dios quiere que estemos, aunque hayan adversidades. Noemí aprendió algo en su vida. Sin embargo, siempre me cuestiono en esta historia por qué Noemí decidió como que echarle la culpa a Dios.
Pero fíjese que cuando Noemí dice, no me llame Noemí, llamadme Mara. Y ella misma dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Hubiera tenido esa amargura Noemí si hubiera permanecido en Belén? Sin embargo, en esta historia puedo ver una vez más cómo Dios voltea cualquier situación adversa en nuestra vida causada, en este caso causada por la decisión de Elimelech, para producir bendiciones o traer bendiciones a la vida de nosotros. Y ese es el caso de Noemí. Pero Noemí hasta el momento venía regresándose a la tierra de Belén, a la tierra de bendición, y la Biblia dice que ella se regresó porque estando en los campos de Moab, sin su marido, sin sus hijos, estando allá, ella escucha que Dios había bendecido, había vuelto a dar abundancia de pan en la tierra de Belén, y dijo, no, yo me voy. Y ella decide irse allá. Pero ella dice, bueno, yo me vine a los campos de Moab con las manos llenas, pero ahora me tengo que regresar con las manos vacías. Dios ha afligido mi vida, Dios me ha hecho me ha dado amargura de espíritu, me ha quitado todo aquello que se alegraba mi vida, alegraba mi alma, me lo ha quitado. Ahora me regreso a Belén con amargura de espíritu. Yo no sé si Noemí, cuando vino la hambruna estando en Belén, se puso como una gotera continua diciéndole a su marido, vámonos, 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 vámonos. No lo sé. Pero si hay alguna mujer así, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque en el lugar donde usted está, y si Dios quiere que usted esté allí y hay adversidad, quédese allí. Quédese allí, porque algo Dios quiere hacer con usted. Bueno, en Moab ella pierde todo lo que más apreciaba, su esposo, sus hijos, y quedó con Ruth y Orfa, las nueras. Yo no sé si las nueras eran las pobrecitas o la suegra era la pobrecita, conviviendo las tres viudas juntas. No sé a quién se le haría más difícil la situación. Sin embargo, Noemí decide regresar. Y bueno, las dos nueras deciden irse con ella. Y en el camino Noemí se voltea y les dice, ¿para qué se van conmigo? Aquí ustedes tienen su familia, aquí está su parentela, su familia, ustedes pueden regresar allá, ustedes pudieran conseguir un buen marido. Yo no tengo manera de prometerles a ustedes, proveerles de un marido. Y bueno, usted conoce la historia, y una de ellas decide regresar, y la otra le dice, no me ruegues que te deje. Y en esa relación aquí entre esa nuera que es Ruth y Noemí, es donde vemos algunos principios importantes para nuestras relaciones. Por la manera como Ruth responde, verso 16 dice, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Algo había visto Ruth en Noemí.
Algo había aprendido Ruth de Noemí desde el momento que se conocieron, para que esa mujer se haya apegado a la vida de Noemí y haya decidido seguirla. ¿Qué era? La Biblia no nos describe. Pero yo creo que una de las cosas que tenía que ver en ese asunto era la manera quizás como Noemí se expresaba de su pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. La otra es la manera como ellos se expresaban de su Dios. Tu Dios será mi Dios. Y la tercera, la manera como Noemí trataba a sus nueras. No me ruegues que te deje. Yo me puedo imaginar a Ruth pensando, yo quiero conocer a tu pueblo. Yo quiero saber más de tu Dios. Yo quiero conocer aquel lugar o aquella parentela o aquella familia de la cual tú procedes, que te ha enseñado a hacer y a conducirte de la manera como te conduce. Yo quiero seguir aprendiendo más de eso. La manera como esa mujer, Noemí, se haya relacionado con Ruth, yo creo que había despertado una curiosidad y un interés en saber más acerca de esas cualidades de esta mujer. Pero recuerde, Noemí dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me puse a pensar, tratar con una persona en amargura no es fácil. No es fácil. Porque lo único que va a sacar de su corazón va a ser ¿qué? Amargura. Pero ella dice, Dios me ha puesto en amargura. Noemí no sabía lo que Dios le tenía preparado para ella. A pesar de que ella se sentía en amargura, de que Dios la había puesto en amargura, de que Dios le había quitado todo, con todo eso Dios estaba mostrando su amor para con Noemí. Qué precioso es nuestro Dios. Qué tierno es nuestro Dios. El Todopoderoso, la culpa toda es de Dios. Dios tiene la culpa de que yo haya perdido todo. Dios tiene la culpa de esa amargura que hay en mi corazón. Dios tiene la culpa de la aflicción que tengo. No, Dios no tiene la culpa. Ustedes tomaron su decisión de irse. Pero en medio de las decisiones, Dios ha estado cuidando de ustedes. Qué tierno es Dios. Pero una de las cosas que veo en esta historia es que Noemí, a pesar de esa amargura que ella dijo tener en su corazón, ella estaba dispuesta a que Dios usara a esta mujer, Noemí, para bendecir la vida de Ruth. Ruth no sabía, no tenía idea de qué bendiciones Dios le iba a dar a ella en la tierra de bendición. No se imaginaba. Pero si algo puedo deducir es que Noemí y Ruth se la llevaban muy bien. Nuera y suegra. Una de las cosas que a veces creo es que son tantas las cosas negativas que se hablan de la relación entre nuera y suegra, que ya nada más por las cosas negativas que se hablan, ya se ha creado el patrón o la idea de que nuera y suegra no pueden vivir juntas, no pueden tener una buena relación. Pues eso no es cierto.
Bíblicamente no es cierto, porque Dios nos ha dado un Espíritu Santo. Ahora sí, la voluntad de Dios es que el hombre se unirá a su mujer y vivan separados, pero en cuanto a relaciones, mi querido hermano, puede haber una muy estrecha relación entre nuegra y suegras. Nunca sabemos cómo la vida puede dar vueltas para bendecir nuestras propias vidas. Los planes de Dios son perfectos. Quiero compartir 3 características que la Biblia habla acerca de la mujer. 3 características. La primera, en el libro de Proverbios. Y la primera característica es la mujer agraciada. La mujer agraciada. Proverbios capítulo 11, verso 16. ¿Es allí? Proverbios 11, verso 16. Dice la Biblia allí, la mujer que agraciada tendrá que honra, y los fuertes tendrán riqueza. La mujer agraciada tendrá honra. La gracia es el conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. La elegancia, la armonía y la desenvoltura de los movimientos de una persona o de un animal. Estamos en una sociedad que resalta ciertas cualidades de las mujeres. Y normalmente lo primero que ven el ser humano en una mujer es lo externo. La palabra agraciada en este verso tiene que ver con lo interno y lo externo. Y hermana, déjeme decirle algo, toda dama aquí presente, toda dama, sin importar la edad que tengas, escúcheme bien. A veces me he dado cuenta que las mismas mujeres tienden a menospreciarse porque no tienen las facultades que otra mujer tiene. Ay, pero yo quisiera tener esto. Ay, pero yo quisiera ser así. Ay, pero yo quisiera ser de esta manera. Ay, pero yo quisiera ser esta otra cualidad. Ay, pero yo quisiera. Mi querida hermana, déjeme decirle algo. Delante de Dios, usted tiene el valor que esa otra persona tiene. Para Dios, usted vale muchísimo. Y a veces las mismas damas tienden a menospreciarse a sí mismas porque ven cualidades en otras que usted no tiene. Pues salga de ese pecado, hermana, porque Dios la ama igualito y la quiere un mundo. El mismo amor que Dios demostró por esa otra persona a quien usted está admirándole, todas esas cualidades, lo mostró para con usted. Cuando hablamos de una persona agraciada, no es simplemente ver la belleza externa que pueda poseer esta persona. Cuando hablamos de una persona agraciada, estamos hablando del conjunto de cualidades que hagan de esa persona o de ella persona una persona agradable, no solamente a la simple vista, sino una persona agradable en el compartir con los demás. Esas cualidades con las que esa persona pueda tratar a los demás, cualidades que hacen agradable el trato, la estadía, el compartir, la convivencia, el servicio juntamente con las demás.
¿Cómo es que pudo Noemí convivir con Ruth? Recuerde, Ruth se descifró a sí misma como una mujer llena de ¿qué? Pero había algo agradable en su trato que hizo armoniosa la relación entre ella y Ruth, al punto de decirle: no me ruegues que te deje, no me ruegues. Y dice el verso 18, dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No dijo más. ¿Qué cualidades había visto Ruth en la vida de su suegra? Pero eran cualidades agradables, porque ella dijo: no me ruegues. No estamos hablando de mujeres perfectas, porque no existe, aparte de mi esposa. No se crea. No, Dios quebró ese molde perfecto allí. Y tuve la dicha de recibirlo yo. Estamos hablando de cualidades que se pueden desarrollar en nuestras vidas para poder tratar a los demás y desarrollar una convivencia agradable y armoniosa. Ruth había resuelto ya en su corazón, Ruth había determinado en su vida. ¿En qué momento? No sabemos, pero ella ya había determinado en su vida, había resuelto en su corazón a adoptar aquellas cosas que venía aprendiendo desde el momento en que conoció a Noemí, a Elimelech, a Malón y a Kelión, y tuvo un parentesco allí, más allá de simplemente una convivencia. Obviamente tuvo un parentesco familiar, pero esas cosas que esa familia le enseñó, Ruth decidió aceptarlas, adoptarlas para sí, y decidió mantenerlas en su corazón, al punto de que si Noemí se iba de su tierra, de ahí de los campos de Moab, ella decidió irse con ella. Oye, Ruth, mira, el irte conmigo significa que vas a cambiar tu parentela, no importa. El irte conmigo significa que vas a abandonar a tu tierra, a tu gente, no importa. Hay algo que yo necesito, y lo he visto en ustedes. Ruth, ya no creemos en los dioses que Moab cree, no importa, yo voy a adoptar el Dios tuyo. Yo voy a adoptar tus creencias. Tu Dios será mi Dios. Qué decisión tan importante. Pero a veces nuestro propio orgullo, nuestra propia altivez, nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión, se convierte en una pared que impide tener una buena relación con otras personas. Porque siempre estamos exaltando lo que yo creo, la manera como yo hago las cosas, la manera como creo yo debe ser. Pero Noemí decidió adoptar. Yo voy a ir allá porque voy a adoptar. Yo voy a ir allá porque yo ya decidí aprender y ser instruida. Esa mañana, mientras estudiaba esto, vino un pensamiento a mi vida sobre las etapas de la vida. Etapas que debemos aprender a disfrutar.
Pero mi querida hermana, déjeme decirles lo siguiente. Cada etapa tiene sus bendiciones, cada etapa tiene sus complicaciones y en cada etapa exige sus demandas, tiene sus demandas y tiene cosas que se deben abandonar. Una de las cosas, una de las etapas que la Biblia menciona de las mujeres es que las ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Y no se refiere de enseñar cómo cocinar un huevo. No se refiere de cómo hacer un arrocito. No se refiere de cómo hacer un pollito o cómo doblar la ropa o cómo barrer o cómo planchar o cómo limpiar. Está hablando de una etapa en donde cualidades de esa anciana deben enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, castas, respetuosas, amadoras de sus maridos, de sus hijos. Cualidades que se suponen la vida debió haberlas llevado a madurar en esas cualidades y a comenzar ahora en su nueva etapa a enseñar esas cualidades a las mujeres más jóvenes. Pero tiene su demanda. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios 11:16? La mujer ¿qué es lo que va a tener esa mujer agraciada? Honra. Hay dos maneras de tener honra, mi hermano. Una, por la posición. La palabra de Dios nos da un mandamiento a los hijos. Hijos, honrad ¿a quién? A vuestros padres. Y nada más por el hecho de que son padres, ellos merecen nuestra honra. Por el hecho de la posición que Dios le ha dado, le ha otorgado. Y que un día como hijos vamos a tener esa misma posición. Pero el mandamiento de Dios es: hijos, honrad a vuestros padres. Pero ¿cuántos padres solamente, padres y madres, han alcanzado a tener esa honra, pero no han alcanzado la segunda manera de tener honra? De hecho, muchos padres decían a sus hijos: tú tienes que honrarme, yo soy tu padre. Y cierto, Dios nos dice eso. Y muchos hijos honran a sus padres por temor a Dios, porque aman al Señor, porque no quieren desobedecer a Dios. Y Dios nos dice: honra a vuestros padres, y lo honramos y tratamos de respetarlo. Pero muchos padres no han sabido ganarse esa honra a través de cualidades, a través de conducta. ¿Cuántos hijos recuerdan a papá o a mamá en casa tratándolos con gritos, con malas palabras, con desprecios, con deshonra y a los propios hijos? Y no permiten a los hijos que ellos puedan honrarle, no simplemente por la posición, sino por esas cualidades de amor, de ternura, de palabras honestas, de palabras cariñosas, de cariño que le pueda transmitir. La mujer agraciada tendrá ¿qué? Honra. Hay tantas mujeres que se preocupan tanto por la vanidad. Cuando debería haber una preocupación por un corazón lleno de temor, un corazón afable, un corazón tierno. Yo no sé si a veces como padre podemos pensar o tratar de ponernos en los zapatos de nuestros hijos y pensar y preguntarnos qué tan orgulloso se puede sentir mi hijo o mi hija de mí.
La mujer agraciada tendrá honra. En Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12. Es hablando de los deberes, bueno, el título que le pusieron allí, deberes cristianos. Realmente este capítulo está hablando de los dones eclesiásticos. Y fíjese, todo el capítulo, mi hermano, la mayoría de los dones mencionados aquí son dones que son para llevar una mejor convivencia en el pueblo de Dios. Primero, el verso 3 dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno debe pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y después comienza a hablar, pero de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; si el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen, bendiciendo y no maldigáis, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y termina diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien que el mal. A veces somos bien prestos, mi querido hermano, para tener muy buenas relaciones con todo el mundo afuera, pero ¿qué hay con los de casa? ¿Qué hay con los de casa? ¿Cómo está? Mire, la pregunta, la cuestión que debemos, con lo que debemos cuestionarnos nosotros es: ¿cómo estoy yo en mi relación en casa? ¿Cómo está mi relación con mi hijo? ¿Cómo está mi relación con mi hija? ¿Cómo está mi relación con mi esposa? ¿Cómo está mi relación con mi esposo? ¿Cómo está la relación de los hijos con los padres? ¿Qué debemos cuestionarnos constantemente ese asunto? ¿Qué cosas debemos cambiar nosotros? Ruth había determinado adoptar todo lo de Noemí. Pero a veces, yo soy el padre, él tiene que cambiar. Yo soy la madre, él tiene que cambiar. Pero nunca estamos dispuestos a cambiar para agradar a nuestros hijos. Volvemos a Ruth. Fíjese lo siguiente. Ruth había tenido que ser una muy buena amiga, vecina. Fíjese lo que pasa cuando ellas dos llegan a la ciudad de Belén. Ruth capítulo 1,
Verso 19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Regresó Noemí. ¡Oh, Noemí regresó! Toda la ciudad se conmovió porque regresó Noemí. Y ahí viene Noemí con su balde de agua. No me llamen Noemí, llámame Mara. La gente contenta, ahí llegó Noemí. Oye, mira, regresó Noemí. No vino sola, vino con... bueno, no sé, no sabemos quién es, tiene que presentarnos ahí a Ruth, pero toda contenta. No me llamen Noemí. Salta su amargura. Igualito que muchas veces nosotros. Llegó papá, voy a jugar con papá o con mamá. Voy a mostrarle lo que hice. Voy a contarle lo que pasé. No me fatigue, ¿vale? Y así somos, hermano. La mujer agraciada. Gálatas 5, 22 al 25 nos habla del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 nos habla del fruto del Espíritu y dice allí más 5:22, ¿sí? Estoy en Efesios, Gálatas. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ay, qué bendición. Dios nos ha redimido, nos ha salvado. Qué bendición, gloria al Señor. Y Dios quiere seguir bendiciendo nuestra vida. Dios quiere llenarnos de gracia. Dios quiere seguir transformando nuestra vida. Pero muchas veces estamos tan cerrados en nosotros mismos y no estamos dispuestos a adoptar la obra de Dios en nuestra vida. Y el mismo Señor dice ahí: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y muchas veces en nuestro caminar, en nuestro actuar, en vez de sacrificar nuestra propia naturaleza carnal, sacrificamos la parte espiritual y las cosas que más valen en la vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice. Pero el verso 26 termina diciendo: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hermano, ¿por qué muchas veces hacemos tan difícil las relaciones? ¿Por qué muchas veces las convivencias se hacen tan difíciles? Porque queremos imponer lo nuestro sin querer bajarnos y escuchar a los demás y aprender de los demás. Es lo que yo digo. Si nosotros dijéramos es lo que Dios dice, seríamos diferentes. ¿Cómo somos conocidos por los demás? ¿De un trato amable, tierno, bondadoso? ¿Cómo somos conocidos por los demás? La mujer agraciada. Número 2, la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Proverbios capítulo 12,
Proverbios capítulo 12, verso 4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala carcoma de sus huesos. En Proverbios capítulo 31, verso 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La gracia, dijimos que son esas cualidades, ¿cierto?, que se desarrollan para poder tratar con los demás, por las cuales la gente se sentirá a gusto relacionarse con nosotros. Pero cuando hablamos de la virtud es la capacidad que hay para producir ciertos efectos positivos, y es la disposición habitual para hacer el bien. La disposición habitual para hacer el bien. La Biblia dice en el capítulo que por excelencia conocemos mucho acerca de la mujer, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando nosotros leemos todo ese capítulo, nos damos cuenta que está hablando de una mujer laboriosa, una mujer que todo lo que hace, lo hace para proveer a aquellos que están a su alrededor, proveerle el bien. Es hablando de una mujer que, aunque ella tenga que acostarse bien tarde, todo lo que hace es para bien de los demás. La disposición habitual de hacer el bien. Pero hay algo que me llama la atención en estos dos versículos que hablan de la virtud de la mujer, o la mujer virtuosa. El primero, en el Proverbios capítulo 12, verso 4, que dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala carcoma en sus huesos. Encontramos aquí una comparación, y esa comparación es la que me llama la atención acerca de la mujer virtuosa. Dice que la mujer virtuosa es como una corona, es la corona, dice, es corona de su marido. ¿En dónde va la corona? En la cabeza. ¿Quiénes pueden ver la corona? ¿Ah? Todo el mundo. La mujer virtuosa es esa corona del marido, donde a través de esa corona el hombre es visto como un dichoso. Y yo me puse a pensar, si la mujer virtuosa es corona de su marido, ¿qué será la mujer virtuosa para sus hijos? Lo mismo. Una corona que será exhibida con gozo, con alegría. Una corona que será exhibida no solamente por una belleza externa, sino por aquellas cualidades que la hacen a ella diferente. Una persona amable, una persona cariñosa, una persona con quien se puede convivir, una persona en quien se puede confiar, se puede hablar, se le puede contar muchas cosas. Una persona totalmente agraciada por sus cualidades y sus virtudes. Pero dice que la mala es carcoma ¿de qué? ¿Quién puede ver un hueso que se está corroyendo? Nadie. Y me puse a pensar en esto. Si la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es carcoma de los huesos ¿de quién? Del marido. Entiendo por qué muchas veces vemos a hombres o hijos o también mujeres que reflejan una tristeza. Y no es una tristeza por las adversidades. No es una tristeza por los problemas, no es una tristeza por las necesidades, no es una tristeza por algún problema en particular, es una tristeza porque en casa mora con una persona que no es agradable, que no es agraciada,
que todo el tiempo está gritando, peleando, amargado o amargada. ¿Cuántos hijos he conocido así? He conocido a hijos que están haciendo el esfuerzo por seguir y mantenerse amando a sus padres, pero la hacen difícil. La hacen bien difícil. Carcoma, wow, de sus huesos. Cada cónyuge presente debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para hacer feliz a mi cónyuge? Cada mujer presente debe preguntarse, ¿qué estoy haciendo para hacer feliz a mis hijos? O a mi marido, o a la persona con la que estoy conviviendo. ¿Qué estoy haciendo para hacerle feliz? Pero muchas veces vivimos sin importarnos ese asunto, porque siempre estamos pensando que él o ella o ellos tienen que cambiar. Dios siempre está pensando qué hacer para mostrarnos más su amor. Y todo lo que Dios hace, sí, porque Él quiere transformar nuestras vidas. Pero mi hermano, el trato de Dios con el hombre es a través de su gracia y su amor para bendecir nuestras vidas, aún a pesar de tomar decisiones que nos alejan de Dios. Noemí se alejó del lugar de bendición. Y cuando ella decidió regresar, porque escuchó, Dios te está bendiciendo nuevamente la tierra, voy a regresar y la voy a bendecir. No sabe lo que le tengo por allá a Noemí. Pero Dios todo el tiempo estuvo mostrando su amor para con ella. Cuando ellas llegan a Belén, Ruth le dice a Noemí, déjame ir a espigar. Ya sabe lo que es espigar, pero recuerda, está en una tierra diferente. No es los campos de Moab, es Belén. Israel tiene ciertas leyes en cuanto a ese tiempo de espigar, donde Dios les ordena a que no recojan todo, de hecho dejen caer espiga, especialmente para las mujeres viudas, que ellas puedan tener su mantenimiento. Y aquí llegaron 2 mujeres viudas, y Ruth de inmediato le dice a Noemí, déjame ir a espigar, y ella ve. Y ella va a espigar, ella no conoce a nadie, llega a los campos de Boaz y comienza a espigar, y Boaz la ve, ya Boaz sabía más o menos quién era ella, y se acerca y habla, y usted conoce la historia, y Boaz la envía con una cantidad que no era normal. Y ella llega ahí donde está Noemí con ese poco de comida, y yo me imagino contenta, y le pregunta, hija, ¿dónde fuiste a espigar? Eso no es normal. Y le cuenta todo el cuento. Y usted conoce la historia. Noemí entiende el asunto. Hija, aquí hay quien nos pueda redimir. Y usted conoce la historia de la redención allí. Pero fíjese esto. Cuando Noemí regresa, Noemí tenía en Belén tierras que le pertenecían a ella, era de su marido. Ella quedó viuda, le quedaron a ella. Ella podía agarrar esas tierras y podía alquilarlas o venderlas. Ella no tenía hijas para que pudiera ser redimida. Ella llegó, fue con su nuera. Noemí no pensó en sacar beneficio para ella de sus tierras.
ella de inmediato pensó en tratar de pasar toda su bendición a esa mujer que la acompañó. Y así fue. Y comenzó a darle instrucción a Ruth. Y se conoce la historia allí. Hubo un momento en la vida de Ruth que Ruth no quiso hacer lo que Noemí le dijo. Noemí la escuchó. Le dijo, hija, mira, si no haces así, vamos a perder la bendición. Y ella dice, bueno, está bien, va y lo hace. Está haciendo, cuando vos va y se acuesta en la noche, ve y acuéstate a sus pies. Soy una mujer extranjera, una mujer viuda. Y ella pensó, voy a ser desechada por ese hombre. No soy joven, voy a ser desechada. Pero Ruth, al final de cuentas, tomó la instrucción de Noemí. Y vos, el resto quedó a manos de vos. Usted conoce el resto de la historia. Pero Noemí no le importaron los bienes materiales. Noemí siguió trabajando con lo que tenía para que una mujer pudiera recibir bendición. Noemí no sabía que Dios iba a bendecir la vida de Noemí a través de Ruth. Y así fue. Dios bendijo la vida de Noemí a través de Ruth. Pero ahora, entendiendo todo eso, fíjense que ya Ruth había adoptado su tierra, había adoptado, ¿qué más? Su Dios. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. No me ruegues que te deje. Y ahora decide seguir las instrucciones. Noemí estaba o seguía actuando como ella ya venía haciendo, a pesar de su amargura que tenía en su corazón. Una mujer noble en busca de bendecir a los demás. Vea conmigo el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Hermano, Dios ha bendecido nuestra vida a través de la salvación. Pero fíjese algo, muchas veces nosotros perdemos bendiciones que Dios quiere darnos por el simple hecho de que no tomamos diligencia en crecer en nuestra fe. Fíjese lo que dice Pedro. Pedro está tratando con creyentes que por una u otra razón, a través de la persecución, muchos creyentes estaban teniendo roces con otros creyentes y unos de ellos se estaban apartando de la fe. Y Pedro escribe y anima a estos cristianos que a pesar de la persecución ellos deben mantenerse fieles al Señor. Y fíjese lo que dice en el capítulo 1 de segunda de Pedro, verso 3 en adelante. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo ¿qué? Toda diligencia. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo, por lo que Dios nos ha dado, por las promesas de Dios, porque Dios nos ha librado de la corrupción, está limpiando de la concupiscencia de nuestra vida. Por esto mismo debemos poner diligencia, por esto mismo debemos comenzar nosotros ¿a qué? A añadir. Añadir, ¿a qué? ¿A qué? Ahí está. Añadid a vuestra fe
¡Ay, qué bendición! Ya somos salvos en el Señor. ¡Gloria a Dios! Mi fe está puesta en Cristo. Ahora sí, mi hermano, ahora comienza a poner diligencia a tu fe y comienza a añadir todas estas cualidades. Y comienza a hablarnos de varias cualidades. Y note la primera que menciona: añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Pastor, dígamelo porque ya se me olvidó. Disposición para hacer el bien. Wow. Disponer para hacer el bien. No le faltaba eso a Noemí. Ella no pensó en los beneficios que podía sacarle a sus tierras que estaban en Belén. Son sus tierras. Ella pensó en dejar una bendición para esa mujer que vino y la acompañó. Añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, ¿qué? Y fíjese esto. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Wow. Ni sin fruto. Dios quiere seguir bendiciendo nuestras vidas. Y hermano, cuando nosotros esforzamos y ponemos diligencia en cambiar nosotros para poder ser de bendición a otros, hermano, Dios está, mejor dicho, estamos abriendo una puerta inmensa a través de la cual Dios va a bendecir nuestras propias vidas cuando pensamos en bendecir a los demás. Pero como nuestro propio egoísmo nos cierra las bendiciones de Dios. El apóstol Pablo, allá en el libro de Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo reúne y llama a todos los ancianos de Éfeso. Y comienza a hablar con ellos. Y Pablo aquí le cita un principio, mi querido hermano. Un principio que en el libro de Ruth no lo vemos mencionado. Pero analizar la relación entre Ruth y Esther era un principio que había en la vida de Noemí. Pablo, hablando allí en el capítulo 20, verso 35 con los ancianos, les dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pablo se había negado a sí mismo, trabajando con sus propias manos para ayudar a aquellos que necesitan. Y dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es que dar que recibir. Noemí no sabía cómo Dios iba a bendecir su vida por simplemente ya pensar en los demás, a pesar de su amargura. Es más, Dios quitó la amargura que ella tenía. ¿Quiere llegar a ser corona de aquel que está conviviendo con usted? Sea esposo, sea esposa, sea hijo, sea hija, sea nuera, sea suegra, sea hermano, hermana, no importa. Decidamos cambiar nosotros. No cambiar al otro, cambiar yo. Es triste ver en hogares
cómo alguno de los miembros de la familia se carcome por dentro, porque en su casa, en su hogar, en su familia, no se puede convivir en paz. No se le puede contar a aquellos que le acompañan en su familia sus errores, porque dicen, no, me mata, me corta la cabeza y me la enseña, y después me da una paliza y me tira de la casa. Estoy exagerando, pero cosas que son ciertas, hermano. Cambiemos nosotros para llegar a ser corona, para ser honra, para recibir, mejor dicho, honra. No simplemente por la posición, sino por el trato, la relación. Qué precioso es cuando alguien habla de otra persona exaltando cualidades. No son perfectas, pero su manera de tratar es tan apacible, tan tierna, tan amorosa, que hace la convivencia especial. Es más fácil amar a esa persona. El amor cubrirá multitud de pecados. Así es. Tercero, dijimos lo primero, una mujer ¿qué? Agraciada. Segundo, una mujer ¿qué? Tercero, una mujer temerosa de Dios. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hoy en día los hombres ven lo exuberante de cualquier mujer, el rostro delicadito, bello, delicadita, la figura, pero un día todo eso se desvanece, se acaba. Era así, se pone así, una cara tierna, lisita, bella, y a poco de pepa. Era blanquita y ya se puso negra. Un pelo lisito y negrito y ya le salieron canas y todo churrucado ahí. El Señor dice, engañosa es la gracia. Triste por las demás que no puedan mantener esa belleza como mi esposa, pero bueno. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La base sólida de las cualidades de una mujer radican en el temor de Dios que haya en su corazón. Hablamos de la mujer agraciada, hablamos de la mujer virtuosa. Pero la gracia y la virtud son cualidades que cualquier mujer quizás pueda desarrollar, pero las puede tirar a la borda cuando no hay temor de Dios en su corazón. Porque la base no será el temor a Dios, sino la base será simplemente su propia persona. Hay mujeres, hay personas, no solamente mujeres, hay personas que son de muy buen trato, son amables, son amorosas, son tiernas, son cariñosas, y qué chévere andar con esa persona, qué agradable su compañía, qué bendición compartir con esa persona. Pero cuando alguien le hace algo malo y se lo repite por una y por dos y hasta por 3 veces, ya esa persona buena y amable y tierna y cariñosa se frena y deja de actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque ya se cansó de ser la buena, ya se cansó de ser la amable, ya se cansó de ser la tierna, porque nadie reconoce esa
esas cualidades, porque su base no es el temor a Dios, su base era simplemente su personalidad. Pero cuando hay temor de Dios, yo voy a seguir haciendo así, porque eso es lo que Dios quiere, porque de esa manera voy a honrar a Dios, porque yo no quiero deshonrar a mi Dios, porque yo necesito representar a Dios en mi vida. El temor a Dios es lo que nos ayuda a hacer cosas más allá de nuestros propios límites, porque las hacemos no para agradarnos a nosotros, las hacemos porque queremos honrar a Dios, porque queremos agradar a Dios y porque de Él es el único que podemos hallar las fuerzas para continuar haciendo el bien sin cansarnos y vencer el mal a través del bien. Temor a Dios en nuestras vidas. Nos vamos a encontrar con gente que no va a reconocer nuestro buen trato, nuestra amabilidad, nuestra ternura. Y solo nos va a quedar, si lo tenemos, el temor de Dios. Pero si no hay, hasta allí llegó esa buena persona. Una de las cosas que enorgullece más a una mujer es que la exalten y la alaben por sus cualidades. Y a veces es bonito ver a una mujer inflándose porque están exaltándola. Pero la Biblia dice que la sabiduría de Dios es la que produce ese temor. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Proverbios 2, verso 1 en adelante dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, ¿qué? Dentro de ti, haciendo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo. ¿Sí? Haciendo. Estar atento, ¿qué? Tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, de las cosas que nos perdemos por no querer andar en temor de Dios. Dios quiere darnos a conocerse, Dios quiere darse a conocer en nuestras vidas. Pero si no hacemos esto, si menospreciamos la palabra de Dios, si no queremos guardarla en nuestro corazón, mucho menos vamos a querer inclinar nuestro oído, mucho menos nuestro corazón, y mucho menos vamos a clamar y a pedirle sabiduría, inteligencia para hacer bien las cosas, y mucho menos le vamos a dar el valor que ella debe tener en nuestras vidas. ¿Cómo podremos entender el temor de Dios? ¿Cómo podremos conocer más de Dios? No hay manera. No hay manera, hermano. No hay manera. ¿Quieres ser honrada? ¿Quieres ser esa corona que se exhiba con orgullo? ¿Quieres ser alabada? La clave está en inclinarnos a la sabiduría de Dios.
la sabiduría de Dios. La sabiduría que desciende de lo alto. Aquella que no es terrenal, ni animal, ni diabólica. Y describe, habiendo entre vosotros celos, ira, amargura, contiendas. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es amable, pacífica, de buen nombre. O simplemente quiere seguir siendo o convertirse en simplemente carcoma de los huesos. La decisión es de cada uno. Dios bendijo la vida de Noemí, y termino con esto. Vamos nuevamente a Noemí, capítulo 4. Ruth 4, ya le cambié el nombre. Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Verso 13, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían ¿a quién? ¿Quién dio a luz? Y las mujeres se dirigían ¿a quién? Pero fíjese lo que le dijeron. Loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador ¿de qué? De tu alma, y sustentará ¿qué? Tu vejez, pues tu nuera que te ama, que te ¿qué? Imagínese, Ruth había mostrado amor hacia su nuera frente a la ciudad. Esas eran las mujeres, estaban hablando con Noemí y le dijeron: tu nuera, ese que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué preciosa relación. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Ahí sí comenzaron los problemas, ¿verdad? Ruth criándole, la nuera malcriándolo. No, es broma. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a... Ya va, ¿de quién es hijo? ¿Quién lo llevó 9 meses en el vientre? Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y ahora mire en dónde está metida Ruth. Nada más y nada menos que en la genealogía del Señor Jesucristo. Porque hubo una mujer que su facultad de ser tierna, amable para con los demás, impactó la vida de una joven, cuya joven decidió adoptar lo que esa mujer tenía, y se fueron al lugar de bendición, y allí continuó Noemí usando lo que ella tenía, lo poco que ya le quedaba, para dejarle una bendición a Ruth, sin darse cuenta que Noemí iba a ser bendecida por Dios mismo. Qué dicha para Noemí fue el que las mujeres, porque era una dicha en aquel tiempo, hoy día las mujeres lo ven como una desgracia. Tener hijos, no, yo no quiero tener hijos. No, yo no quiero tener hijos. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre.
Y en aquel tiempo una mujer que no tenía hijo era una mujer desdichada. Ahora, Ruth podía haber estado en amargura porque se murió su marido y no tuvo hijos. Pero Ruth tenía su propia personalidad porque no se llenó de amargura, de la amargura que tenía Noemí. Pero hizo su trabajo para hacer una relación placentera con su nuera. Y Dios no las separó. Dios bendijo la vida de Ruth y la vida de Noemí, porque no solamente le dio un hijo a través de Ruth en su vejez, sino que Dios le dio a Noemí una persona que cuidara de ella. Un pariente. ¿Será que Dios es bueno? Pero qué importante es que yo decida cambiar para poder ser de bendición a los demás. A los demás. Mi querida hermana, ya sus hijos están fuera. Ya pasó esa etapa. Ya usted no está para cuidar hijos. Pero usted está para buscar de bendecir la vida de otras. Y Dios la ha puesto en una iglesia para buscar de ser de bendición. ¿Qué tiene que cambiar usted para ser de bendición? Usted no sabe de qué manera Dios puede usar muchas de esas cualidades para atraer hacia usted un camino de bendición en los últimos años de su vida. Pero no piense en usted, piense en lo que Dios puede hacer a través de usted para bendecir la vida de otras. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies.